Buenos días a todos. Buenos días. La noche antes de ser entregado, el Señor reúne a sus discípulos para celebrar la Pascua. Os voy a leer dos versículos en Lucas 22, versículo 19. Y tomó el pan y dio gracias, y lo partió y les dio diciendo: esto es mi cuerpo que por vosotros es dado. Hacer esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. Esta mañana el Señor nos invita a participar del pan y del vino, símbolos de una profunda realidad espiritual. Y hoy nos detendremos en esta frase: hacer esto en memoria de mí. Para el pueblo judío, cada vez que celebraban la Pascua, los símbolos del pan y del vino despertaban su memoria, recordándoles su salida de Egipto, su liberación. Sin embargo, aquella noche Jesús les está diciendo: yo estoy encarnando en mi persona. Es cuando dice: este es mi cuerpo, esta es mi sangre. Estoy encarnando la redención que alcanzará a toda la humanidad. Aleluya. Hoy para nosotros el pan y el vino representan el emblema del mayor acto de entrega jamás realizado por amor al hombre caído. Haced esto en memoria de mí. La memoria nos trae un recuerdo, no solo para evocar la realidad de un acto lejano, sino para rescatarlo del pasado, para traerlo y actualizarlo en nuestro presente. Cada vez que aludimos al sacrificio de Cristo en la cruz, estamos haciendo que ese recuerdo provoque una reacción en nuestra vida personal de cambio y de transformación interna. Nuestra identidad como hijos de Dios se construye solo sobre la base de este recuerdo que nos hace revivir. El gran precio que el Señor tuvo que pagar para rescatarnos de una muerte eterna. Y por eso, en nuestro presente, asumimos las responsabilidades de no tomar en vano estos símbolos. Compartimos este pan y este vino, recordando el sacrificio de Jesús hasta que Él venga. Este recuerdo, por otra parte, nos proyecta un futuro esperanzador y glorioso, en el que el Señor volverá a compartirlo con nosotros en el reino de su Padre. Y esa es su promesa. Haced esto en memoria de mí. ¿Qué mejor manera de hacerlo más que a través de su palabra? 700 años antes de Cristo, Isaías lo vio proféticamente. Hoy no queremos olvidar, hoy queremos recordar lo que nuestro Señor hizo por nosotros en la cruz. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él,
por su llaga fuimos nosotros curados. Angustiado él y afligido, no abrió la boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió la boca. Fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Hoy solo podemos dar las gracias al Señor por tan gran amor que tuvo por nosotros y por esa gracia inmerecida, porque no merecemos, todo nos viene de gracia. Gracias, Señor, por lo que hiciste un día en la cruz. Primera a los Corintios capítulo 11, versículo 29, de manera que cualquiera que comiera este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, come juicio, come y bebe para sí. Mientras estos servidores distribuirán pan y vino, usted ha de discernir mientras va fluyendo adoración, aleluya, al Señor, pues usted va a discernir si puedes participar de la cena del Señor dignamente o indignamente. Dios te ayuda a discernir. Y no lo haga usted movido por la persona que está a su lado. ¿Qué pensará el de la derecha o el de la izquierda? Si yo no participo de la cena del Señor, ¿pensará él o ella que estoy en pecado? Pues es mejor agradar a Dios que no vivir de la opinión pública de la gente. La opinión pública, personas te levantan hoy, aplauden, Hosana, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, pero luego después gritan, crucifícale, crucifícale. Quiere decir que usted obedezca, vayamos a favor de lo que aprendemos en la Biblia y no de la opinión pública. Primera a los Corintios capítulo 11 versículo 23, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús la noche que fue entregado tomó pan. Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Antes de participar del pan, vamos a darle gracias al Señor. Gracias. Porque Dios ha sido bueno. No hemos llegado aquí por casualidad, sino que ha sido algo maravilloso encontrarnos con nuestro Creador. Nuestro hermano Elías elevará al cielo una oración de acción de gracias. Buen Dios y Padre que habitas en gloria. Gracias, Señor, por tu amor, gracias por tu misericordia, gracias por tu bondad para con cada uno de nosotros. Gracias, Señor, porque nos permite ser partícipes, Señor, de este momento tan especial, Padre mío, donde nuestro corazón, Señor, está alegre, está gozoso, Señor, deseando, Padre mío, poder honrar y glorificar tu poderoso y bendito nombre, y anhelando, Señor, que tú vuelvas por una iglesia que te esperamos, Señor. Aquí estamos, Señor, cumpliendo su palabra, cumpliendo lo que usted nos ha mandado, Padre mío. Solamente en nuestro corazón hay un agradecimiento, Padre mío, por lo bueno y lo maravilloso que usted ha sido, que usted es y que usted será con todos, Padre mío. En el nombre de Jesús le damos gracias. Amén y amén.
tanto pan como vino es una memoria o un recordatorio de que Cristo viene pronto. Por tanto, no utilicemos en plan burla o mofa al referirse al pan y al vino, porque esto es algo sagrado. Nosotros, en obediencia a la palabra del Señor, lo practicamos porque Cristo nos dejó ejemplo. Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Palabras de nuestro Señor. Bebed de la copa. Versículo 26. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Estamos anunciando de que Cristo murió. Estamos anunciando de que Cristo resucitó. Estamos anunciando de que Cristo viene pronto. Estamos anunciando que Cristo vive. Estamos anunciando que Él es salvación. Estamos anunciando que la muerte no le pudo retener. Aleluya. Cada vez que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. ¿Hay alguien que puede decir gloria a Dios? Hoy vamos a ir al capítulo 8 de Romanos, verso 1 al 6, aunque yo voy a versar solo sobre los 4 primeros versículos. Y dice así la palabra del Señor. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Señor, presentamos tu palabra en esta mañana y te rogamos que sea tu Santo Espíritu, Dios, quien pueda abrir nuestros corazones, nuestras mentes, y que puedas hablarnos a lo más profundo de nuestro ser, que podamos comprender lo grande, lo sublime, lo maravilloso que es esta palabra que tú nos quieres hablar en esta mañana. A ti te doy toda la gloria en el precioso nombre de Jesús. Amén. Yo quisiera en esta mañana hablar sobre el verso del 1 al 4, y comenzando en el primero, el título del sermón de la palabra es No hay condenación. En Romanos, Pablo ha estado hablando desde el capítulo 1, ha comenzado a decir que todo el mundo está en pecado, que todo el mundo está bajo la ira de Dios. Después nos ha hablado en el capítulo 3 de Romanos
de que todos pecaron y por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios y la paga del pecado es muerte. Más adelante en el capítulo 5, Pablo nos habla de la justificación, cómo Dios nos ha justificado en la persona de Cristo Jesús. En el capítulo 6, Pablo nos habla sobre la unión con Cristo. Ahora estamos unidos en Cristo Jesús. Somos uno con Él. Y en el capítulo 7, Pablo ha hablado acerca de cómo hay una lucha interna en el creyente contra el pecado. Y termina ese capítulo diciendo una frase: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y comienza el capítulo 8 diciendo, teniendo en cuenta todo esto, el hombre ha pecado, el hombre es pecador, lucha contra el pecado, pero aunque lucha, cae. Y dice entonces el apóstol Pablo, mas ahora ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Como digo, Pablo está conectando este capítulo 8 con todos los capítulos anteriores. Ninguna condenación es la declaración de este versículo, y que viene de la palabra griega katakrima. Y no se refiere simplemente a un sentido de culpa. Habla de sentencia judicial. Habla de un castigo legal. Habla de un veredicto por culpabilidad. Es el término que se usa en un tribunal de justicia. La idea es que no existe ningún veredicto condenatorio pendiente contra nosotros. O sea, Dios nos ha librado del pecado y de la condenación del pecado. No dice Pablo, hay poca condenación. No dice tampoco, habrá menos condenación. Tampoco nos dice que será una condenación reducida la que vamos a recibir, sino dice, no hay condenación. ¿Por qué es tan sorprendente esta afirmación? Porque todos somos culpables. Pablo ya lo ha demostrado en los capítulos anteriores, ¿verdad? Y la paga del pecado es muerte. Muerte física y muerte eterna. Lo que nosotros nos merecíamos era ser condenados. Pero Pablo dice que no hay condenación. Y cuando dice hay, no dice no habrá. O sea, no está diciendo futuramente. No es que tengamos que esperar al juicio final para saber si seremos absueltos o condenados, sino que ya Pablo nos está diciendo por el Espíritu Santo, no hay condenación para aquellos que están en Cristo Jesús. Amén. No tenemos que esperar al juicio final para conocer la sentencia. Dios nos dice que no somos condenados. El creyente no está esperando para conocer ese veredicto. El veredicto ya ha sido pronunciado. Dios ya declaró justo al que cree. Si tú has creído en el Hijo de Dios, si has creído en Cristo, si estás en Cristo, entonces no hay condenación para tu vida. El capítulo 8 nos habla de la soberanía de Dios sobre la seguridad de mi salvación. No soy salvo porque soy mejor desde que llegué a Cristo. No soy salvo porque no hago las cosas que antes hacía desde que llegué a Cristo, sino soy salvo por la gracia de Dios, por la fe puesta en el sacrificio expiatorio de Cristo en la cruz del Calvario. Por eso es que Dios dice, no hay condenación.
Si tú estás en Cristo, no puedes llevar una vida condenada de culpabilidad. Tienes que llevar una vida de libertad, una vida de bendición, una vida de victoria. No podemos andar pensando, ay Señor, me va a caer un castigo. Dios te ha librado del poder del pecado, de la paga del pecado y de la condenación eterna. Ahora, ¿cuál es la condición para que no haya condenación? Pablo lo dice claramente: para los que están en Cristo Jesús. No está diciendo Pablo, no hay condenación para la humanidad, porque como Dios es tan bueno, ¿verdad? Que muchas veces cuando hemos hablado a alguien de Dios, nos dice, bueno, pero como Dios es tan bueno, cuando llegue allí, pues, no, a ver, Él es amor, ¿verdad que es amor? Sí, claro, pero entonces no me va a condenar. No, perdona, Dios es justo también. Dios es juez y hará justicia. Por eso Pablo no dice, no hay condenación para la humanidad. No dice, no hay condenación para las personas religiosas. Es que yo voy a la iglesia todos los domingos. Es que yo guardo mis ofrendas. Recuerda al fariseo, ¿verdad? Yo no soy como este, publicano. No, yo doy todos mis diezmos. Yo voy a la sinagoga todos los sábados. Yo estudio la Torá. Pero ¿qué dijo el Señor Jesús? ¿Cuál de los dos salió justificado? Aleluya. El publicano. ¿Por qué? Porque reconocía su pecado y sabía que lo único que podía librarle de la paga del pecado era la misericordia de Dios. No hay condenación para los que hacen buenas obras. No dice eso Pablo. Es que yo doy limosnas, yo ayudo a los viejitos a cruzar el semáforo. Es que yo veo a alguien que cayó y le ayudo para levantarse. No, pues bien, es lo menos que podíamos hacer. La promesa está limitada a un grupo específico. Ese grupo es para los que están en Cristo Jesús. Y la pregunta es fácil. ¿Estás en Cristo? ¿Estás en Cristo? Porque si no estás en Cristo, entonces te voy a dar una mala noticia. Estás condenado. Eres reo de juicio. Pero si estás en Cristo, entonces no hay condenación ninguna. No por lo que tú eres, no porque creíste, porque la palabra de Dios dice que los demonios también creen y tiemblan. No porque vienes a la iglesia, no porque das tus ofrendas y diezmos, no porque cantas y alabas, no porque predicas, no porque enseñas, sino porque has creído en Cristo y tienes a Cristo como Señor y Salvador de tu vida. Y estando en Cristo, entonces eres justificado por Dios. Por tanto, ¿qué significa estar en Cristo? Esta es una de las expresiones favoritas de Pablo. Habla de la unión espiritual entre Cristo y el creyente. Antes estábamos en Adán, ahora estamos en Cristo. En Adán había condenación, en Adán había pecado, en Adán había muerte. En Cristo hay justificación, en Cristo hay perdón, en Cristo hay vida, en Cristo hay liberación. Eso es lo que hemos encontrado cuando hemos venido a Cristo. Pablo no está hablando de simplemente creer ciertas doctrinas. Hay personas que creen muchas doctrinas, que son muy teólogos, que tienen grandes máster en teología, pero sus vidas no son lo que dicen. No están en Cristo. Creen sobre Cristo. Habla de una unión real y espiritual con el Salvador. Amén. Amén. ¿Para qué es lo que Pablo quiere que entendamos?
Después de describir la lucha del capítulo 7, que es una lucha del creyente, el mismo Pablo habla, dice, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si lo hago, entonces veo que hay una ley en mis miembros que me debilita y que me seduce y me lleva hacia abajo para hacer lo que no quisiera hacer. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y Pablo responde, no porque el pecado sea insignificante, no porque Dios ignore la justicia, sino porque Cristo ha satisfecho completamente la justicia divina. Jesús dijo, he aquí vengo, no para hacer mi voluntad, sino la tuya. Para como está escrito en el rollo del libro, Señor, para ser el sacrificio perfecto, para que todos aquellos que crean en mí y estén en mí, sean justificados. La seguridad del creyente no descansa en su perfección, no descansa en lo bueno que soy, en lo bien que hago las cosas. Descansa en mi unión con Cristo Jesús. El resumen exegético de este verso 1 de Romanos 8 sería algo así. Como resultado de la obra redentora de Cristo, Dios ha removido completamente toda sentencia condenatoria contra aquellos que están unidos a Cristo por la fe. Y aunque aún luchen contra el pecado, ya no están bajo el juicio de condenación, porque Cristo llevó esa condenación en su lugar. Podríamos resumirlo de esta manera: el creyente puede enfrentar la lucha contra el pecado sin temor al juicio de condenación, porque la sentencia que merecía fue puesta sobre Cristo y ahora está seguro en Él. Amén, amén. No significa que no pecamos, claro que pecamos todos los días, pero Cristo pagó por mis pecados pasados, presentes y futuros. Por eso es que no hay condenación. Con esto no significa que puedo andar como me dé la gana. Con esto no significa, bueno, pues como es la gracia salvadora, entonces puedo hacer lo que quiera, que al final voy a ser salvo. No, perdona, no es así. Yo creo, pero absolutamente, en la salvación por gracia, por la fe. Pero la salvación, la gracia redentora de Cristo, me lleva a santificarme. Me lleva a buscar de Dios. Me lleva a que, aunque caiga en pecado, yo me duela de mi pecado, aborrezca el pecado y me vuelva a Cristo y le diga: Señor, que tu Santo Espíritu me capacite y me ayude para vencer y dominar a mis tentaciones, a mi concupiscencia y a todo aquello que me obliga a pecar. Lo hermoso y glorioso de este pasaje 8, que tiene mucho, yo me quedo solo con los 4 primeros versículos hoy, pero tiene mucho que ver, es que Pablo comienza con ninguna condenación, pero termina en los versos 38 y 39 con ninguna separación. Aleluya. O sea, comienza diciendo: el que está en Cristo no es condenado. El que está en Cristo no se pierde. Aleluya. Hay seguridad en su salvación. Aleluya. Pero tienes que estar en Cristo. Tienes que permanecer en Cristo. Luego dice: porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Esto nos conecta con el versículo anterior. Y la respuesta es: ¿por qué no hay condenación para los que están en Cristo? Porque algo ha sucedido. Porque liberación ha tenido lugar. Dice: la ley del Espíritu de vida. La palabra ley no se refiere a la ley de Moisés. Pablo usa la palabra ley en diferentes sentidos en Romanos. La ley de Dios, la ley del pecado, la ley de la mente. Pero aquí la ley tiene otro sentido. Tiene un sentido de principio operativo, de poder, de autoridad dominante. Es la ley del Espíritu de vida.
Pablo está hablando de un poder espiritual que ahora gobierna al cristiano. ¿Sabes qué poder es ese? El Espíritu Santo. Jesús dijo, me voy, tengo que marchar, pero no os voy a dejar huérfano, enviaré al Consolador. Y Él os guiará a toda verdad. Y Él redarguirá, y Él convencerá, y Él traerá juicio, y Él hará que vosotros podáis vivir la vida que al Padre le agrada. La ley del Espíritu de vida es la obra poderosa del Espíritu Santo, produciendo vida en aquellos que están unidos en Cristo. Es el Espíritu quien regenera, es el Espíritu quien vivifica, es el Espíritu quien transforma y es el Espíritu quien libera. Sin esto, la vida del cristiano sería una vida miserable. Por eso Dios envió al Espíritu Santo, para que hiciera morada en nosotros, para que nos ayudara constantemente a que fuéramos regenerados, a que fuéramos vivificados, porque estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, a que fuéramos transformados, cambiados. Ya no camino de espaldas a Dios, sino camino de espaldas al mundo. A que fuéramos liberados de nuestra vana manera de vivir, la cual heredamos de nuestros padres. Es el Espíritu de vida, porque donde el Espíritu de Dios obra, allí hay vida. Ahora, el Espíritu no actúa independientemente de Cristo Jesús. Toda esta obra ocurre porque el creyente está unido a Cristo. Y la vida del Espíritu es un beneficio de la unión con Cristo. Sin Cristo no hay Espíritu Salvador. Sin Cristo no hay libertad. Sin Cristo no hay vida. El Espíritu Santo vino a corroborar la obra redentora de Jesús en la cruz y hacer posible en nuestras vidas que viviéramos vidas santificadas, vidas que agradasen a Dios. Amén. Amén. Antes éramos esclavos, ahora hemos sido liberados. Y no por un esfuerzo humano, ni tampoco por la ley, porque la ley no podía, sino por la obra del Espíritu de Dios. Aleluya. ¿Qué dice también Pablo? Que el poder vivificador del Espíritu Santo actúa en nosotros y nos libera del poder del pecado. Aleluya. Amén. Porque lo que era imposible para la ley, era imposible, no podíamos cumplir la ley. Dios lo ha hecho posible en la persona de Cristo Jesús. Jesús cumplió absolutamente todo. Amén. Porque lo que era imposible para la ley podía revelar el pecado. La ley podía condenar al pecado, pero no podía ni quitar el pecado, ni transformar al pecador, ni justificarle al pecador. La ley podía mostrar el camino, pero no podía dar el poder para caminar en santidad. La ley decía, esto no se puede hacer. El que hace esto es condenado. Y nosotros no podíamos cumplir la ley. Nadie fue capaz de cumplir la ley. Solo una persona, Cristo Jesús. Él cumplió toda la ley. Aleluya. Ahora no significa que la ley era mala, porque Pablo dice en los capítulos anteriores que la ley era perfecta, ¿verdad? Era perfecta, gloria a Dios. Pero dice, Dios enviando a su Hijo, ¿quién toma la iniciativa? Dios. Y Dios enviando a su Hijo, Él lo envió, aleluya, en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado
condenó al pecado en la carne. No al pecador, al pecado. La salvación comienza, ¿sabes dónde? ¿Dónde comienza la salvación? En el corazón de Dios. Dios ama al hombre. De tal manera amó Dios al mundo, que envió a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La salvación no surge el día que tú dices, Señor, ven a mi vida. No, no. La salvación comienza cuando Dios, desde el cielo y desde la eternidad, en lo profundo del corazón de Dios, determina que un día Él enviará a su unigénito Hijo Jesús para ocupar el lugar tuyo y el mío en la cruz del Calvario, para que el pecado fuese cargado en Él, como hemos escuchado esta mañana que dice Isaías, y la paz de Él fuese sobre nosotros. Él fue castigado por mi culpa. Él fue castigado por tu culpa. Pero no había otra manera. No había otra forma. Porque los sacrificios no quitaban el pecado. Solo lo cubrían. Quien únicamente quita el pecado es la persona de Cristo Jesús. Dios envió. El Hijo ya existía desde antes de ser enviado. No es que Jesús comenzó a existir en el vientre de María, sino que ya Cristo existía desde la eternidad. Por eso el mismo Jesús dice, Padre, devuélveme la gloria que tenía contigo desde el principio. Es la deidad de Jesús. No se puede poner en duda. Pablo aquí está hablando de esa deidad. Jesús fue enviado. El Hijo ya era existente, ya existía. No que comenzó a existir cuando nació de María. Jesús ya existía y estaba predestinado a un plan concreto y real de que tenía que venir a hacerse hombre, tomar la semejanza de hombre, y fue hombre 100% y Dios 100%. Y tomando esa semejanza de hombre, dice que tomó el pecado de todos nosotros. Muchas personas no entienden ese pasaje donde Jesús, en el Getsemaní, está angustiado y dice, mi alma está angustiada hasta la muerte. Y que le dice al Padre, Padre, si puede ser, pase de mí esta copa. Algunos dicen, ay, Jesús mostró su debilidad. No seas blasfemo, hermano. Jesús no era débil. Jesús lo único que le estaba pidiendo al Padre, porque sabía lo que venía, es, Padre, yo soy santo. Padre, yo he estado contigo unido siempre. Pero ahora, por causa de la crucifixión, para cargar con el pecado de la humanidad, yo voy a hacerme pecado. Yo no voy a poder estar unido a ti en ese instante, porque tú tendrás que descargar la ira sobre mí. Y Cristo Jesús sabía que eso era lo más doloroso. Por eso cuando Jesús dice, pasa de mí esta copa, no estaba diciendo, soy débil, no quiero enfrentarme a la muerte, no quiero ir a la cruz, es que va a ser muy duro. Él estaba hablando de que Él tenía que hacerse pecado sin haber cometido pecado, y tenía que ser descargada sobre su persona la ira de Dios. Aleluya. Cristo fue 100% hombre, 100% Dios. Dice, y a causa del pecado, hay otra traducción, creo que es la Biblia de las Américas, que dice, como ofrenda por el pecado. Me gusta esto. Como ofrenda. Porque Cristo fue la ofrenda que se ofreció a sí mismo para que la justicia de Dios quedase satisfecha.
No es que Dios evitó mirar sobre el pecado, sino que la justicia de Dios se hizo realidad y se hizo verdad en la persona de Jesús, siendo Él la ofrenda. Esta expresión nos recuerda el lenguaje sacrificial del Antiguo Testamento, ¿verdad? La misión principal de Jesús. Jesús hizo milagros, ¿verdad? ¿Sí o no? Jesús liberó a endemoniados. Jesús sanó y resucitó incluso muertos. Hizo todo esto. Pero su misión principal fue redentora. No solamente milagrera de hacer milagros o de resucitar muertos o de levantar paralíticos, sino que su misión verdadera fue redimir al hombre de su pecado. O sea, comprarlo. Redimir implica pagar un precio. Y Él pagó el precio para que tú y yo hoy podamos ser redimidos y gozar de la presencia de Dios. Gozar de la plenitud del Espíritu, gozar de lo que el Señor hace en nuestras vidas y poder tener la paz con Dios. Aleluya. Pablo no dice que condenó al pecador Dios, sino que condenó el pecado. En la cruz Dios emitió una sentencia absoluta contra el pecado. El pecado fue juzgado, el pecado fue derrotado, Satanás fue derrotado y fue privado de la autoridad sobre los cristianos. Aleluya. Ni el pecado tiene autoridad sobre el creyente, ni el diablo tiene autoridad sobre el creyente. Solo Dios tiene potestad sobre cada uno de los hijos de Dios. La ley no podía salvar porque los seres humanos éramos incapaces de obedecerla. Y por tanto Dios dijo: amo a la humanidad, amo mi creación. Y habló con el Hijo y le dijo: Hijo, tienes que ir, tienes que bajar, tienes que descender, tienes que hacerte hombre, vas a sufrir, vas a tener el oprobio, vas a pasar hambre, algo que no conocía, vas a pasar necesidad, vas a pasar frío, vas a pasar calor. Pero al final habrá un propósito. Tu muerte tendrá algo maravilloso. Habrás conseguido que el hombre que hoy está separado de nosotros sea uno con nosotros y sea un hermano tuyo y también partícipe de la naturaleza divina. Aleluya. Amén. Y termino con el verso 4. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Aleluya. ¿Qué significa la justicia de la ley? No significa que el creyente sea justificado por guardar la ley. La idea es que las exigencias de la ley demandaba amor a Dios. ¿Qué dice el primer mandamiento? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas sus fuerzas. ¿Qué es lo que demandaba también la ley? Obediencia, obedecer mis estatutos y mis mandamientos. ¿Qué demandaba la ley? Santidad, ser un pueblo santo. Habéis sido escogido como pueblo de Dios, como un pueblo santo de sacerdotes y de reyes. ¿Y qué más demandaba? Demandaba justicia. Si alguien pecaba, se le implantaba la justicia. Demandaba una vida conforme a la voluntad divina. Pero Pablo nos dice que esto se cumple en la persona de Cristo Jesús. La idea es que Dios no solamente nos declara justos, sino que comienza a producir justicia en nuestra vida. Y aquí Pablo se introduce ahora ya en el terreno de la santificación. Aleluya. Cristo no vino solo para perdonarte, Cristo vino para transformarte.
La gracia no elimina la santidad. Por eso aquellos que dicen, bueno, como es la gracia de Dios, pues puedo pecar, puedo hacer... Y Pablo dijo, de ninguna manera, bajo ningún concepto. La gracia no elimina la santidad, todo lo contrario, la gracia produce santidad. Porque cuando vemos la gracia de Dios, nosotros queremos acercarnos más a Dios. Y para acercarnos a Dios hay que vivir en santidad. Dice que no andamos conforme a la carne. Andar, para Pablo, describe un estilo de vida, una conducta habitual, una dirección de vida. No habla de una caída ocasional. Pablo sabe que podemos caer, Pablo sabe que podemos pecar, pero nos dice, pero que tu vida habitual, tu forma de vida, no sea andar siempre en pecado, sino conforme al Espíritu. Y aquí aparece nuevamente el gran tema del capítulo. Fijaros que en los 7 capítulos anteriores, una sola vez aparece la palabra Espíritu. Pero en este capítulo 8, la palabra Espíritu aparece 20 veces. Pablo nos quiere hablar claramente de que nuestras vidas tienen que estar en Cristo, de que tenemos que ser dirigidos por el Espíritu Santo y de que tenemos que vivir una vida de acorde a como el Espíritu Santo nos lleva y nos dirige. Por tanto, la secuencia lógica de estos versículos es, y observa esta progresión, el versículo 1 nos dice no hay condenación. El versículo 2 nos dice porque el Espíritu nos ha librado. El versículo 3 dice porque Cristo condenó el pecado en su carne. Y el versículo 4 nos dice que para que el creyente viva una vida que refleje la justicia de Dios, para que la justicia de Dios se vea reflejada en nosotros. Cristo no murió solo para quitarnos la condenación del pecado, murió también para que por medio del Espíritu Santo viviéramos la clase de vida que le agrada a Dios. No murió solo para que tú y yo el pecado desapareciera de nuestras vidas, sino que también Él envió al Espíritu Santo para que viviéramos la vida que a Dios le agrada. Y la vida que a Dios le agrada no se puede vivir en la carne, se tiene que vivir en el Espíritu. Y la palabra Espíritu es con mayúscula, Espíritu Santo. En esencia, el pensamiento de Pablo en estos versículos es hermoso. Pablo pasa de la condenación que había hasta el capítulo 7 a la justificación y a la santificación. Porque para Pablo el Evangelio no solo cambia nuestro estatus delante de Dios, no cambia nuestra posición solamente delante de Dios. Para Pablo el Evangelio también transforma nuestra manera de vivir. Amén. Así que no es solamente que Dios ha cambiado nuestro estatus. Antes éramos pecadores, ahora somos justificados. Antes éramos pecadores, ahora ya no pecamos. No. Dios lo que quiere es que el Evangelio y el Espíritu Santo enviado a nosotros nos ayude a que nuestras vidas, nuestra manera de vivir sean transformadas. Amén. Amén. Vamos a ponernos en pie, por favor. Espero que haya quedado claro que no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Y que no podemos vivir una vida que agrade a Dios si no es por el Espíritu de Dios. Porque nuestras obras a Dios no le agradan. Porque nuestra manera de caminar en la carne, me refiero, a Dios no le agrada. Lo que le agrada a Dios es que caminemos y andemos en el Espíritu. Amén. Andar pues en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne.
Esa es nuestra lucha. Esa es nuestra meta. El poder ser un día comparado a llegar, porque ese es el plan de Dios, para que seáis semejantes a Cristo Jesús. Él es el modelo a seguir. Y para ello, para que lo podamos cumplir, el Señor no nos dejó solos, porque sabía que no íbamos a poder. Envió al Espíritu Santo para que nos capacitara. Amén. Vamos a orar. Señor, gracias por esta mañana, por tu palabra, por todo lo que hemos recibido en este día, en la alabanza, en la participación del pan y de la copa. Y en esta palabra, Señor, que nos hace entender y ver que ciertamente, Señor, tú nos has librado de la condenación del pecado. Nos has justificado por medio de la justicia de Cristo Jesús, porque Él cumplió toda la ley y Él ocupó nuestro lugar. También demanda de nosotros que vivamos vidas que te agraden, vidas que sean agradables a ti, Señor. Y para ello tú, Señor, nos has enviado al Espíritu Santo, el Paracleto, el Consolador, el que nos guía a toda verdad, el que nos capacita, nos transforma, nos cambia, nos redarguye y nos ayuda, Señor, a caminar como a ti te agrada, en tu voluntad, en obediencia a tu palabra, y de esta forma, Señor, poder tener absolutamente la seguridad de que llegado el día en que tú nos llames a tu presencia o vengas a por tu iglesia, nosotros iremos contigo. Gracias por tu palabra, Señor. En el precioso nombre de Jesús recibe toda la gloria. Amén.